Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro primer programa. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? El primer programa, cuánta emoción, ¿no? Justamente nuestro programa se llama La memoria emocional de las células. Así es, las células nos hablan de una manera diferente. Vamos a ver todos esos temas en este programa que hoy empieza. Me presento, mi nombre es Liliana San Pedro, soy profesora y facilitadora de memoria celular, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, memoria celular es lo que vamos a hablar hoy. Y aquí me está acompañando Marilar Gallego, que es facilitadora también y asistente del grupo en Cádiz, España. Yo estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y aquí está Marilar, así que bueno, bienvenida Marilar a este primer programa como invitada. ¿Qué quieres decir? Bueno, estoy muy agradecida. Lo primero que estoy muy agradecida que hayas contado conmigo y en este primer programa, por supuesto. Esto es algo maravilloso y encantada de compartir este espacio contigo. Bueno, muchas gracias Marilar. ¿De qué se trata este programa? ¿Qué queremos hacer? Primero y principal, pasarla bien, divertirnos, aprender, comunicarnos, es decir, pasar un momento agradable y, y no es inocente, es porque verdaderamente cuando nosotros estamos bien, pasamos bien buenos momentos, todas nuestras células se ponen contentas y trabajan para nosotros, para que estemos bien, para que estemos mejor. Es decir, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, adelante. Las células son muy obedientes, muy obedientes. Entonces, todo lo que nosotros le digamos y le demos el comando para hacer, ellas lo van a hacer. Por eso, la idea de este programa es que estemos felices, que veamos cómo podemos vibrar más tiempo del día en estados que nos favorezcan. Y los que no, reconocerlos y empezar a prestarle atención. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo nos hablan nuestras células? A ver, no nos dicen, no nos susurran, no nos mandan mensajitos de texto ni de Facebook. Nos hablan de otra manera, nos hablan de maneras que aquí vamos a empezar a detectar. ¿Para qué? Y para estar atentos, porque hay veces nos hablan de maneras para que cambiemos. El famoso cambio, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar? Y porque ya no nos da resultado lo que estamos haciendo. A lo mejor lo hicimos de hace muchísimos años, pero no nos dio resultado. Entonces empiezan con los malestares, los síntomas, las molestias, y eso es como nos hablan las células. Así que, bueno, la pregunta de hoy sería, bueno, ¿qué es memoria celular? Que lo vamos a desarrollar, pero por sobre todo, vayan pensando lo que nos están escuchando. Y a ustedes, ¿cómo les hablan las células? Bien, le vamos a preguntar primero a Marilar. Marilar, a ti, ¿cómo te hablan tus células? ¿Cómo te dicen lo que les pasa? Bueno, yo creo que tiene muchas maneras de expresarse, ¿no? A veces es a través del cuerpo, cómo nos sentimos,
si tenemos tristeza, si tenemos alguna situación, algún pensamiento o entramos en un bucle. A veces entramos en bucles que ni siquiera somos conscientes, ¿no? ¿Por qué he entrado ahí? ¿Qué está pasando, no? Por ahí hay una parte, a través del cuerpo, otra la mente, ¿no? Esos pensamientos recurrentes que están ahí dándonos vueltas y vueltas también y que también nos fastidian, ¿no? En el día a día, por alguna razón, pues no nos permiten desarrollar lo que queremos. O incluso cuando es físico, también nos lleva a la enfermedad. El cuerpo se nos enferma para protestar por alguna situación que o no estamos haciendo bien, pero puede ser del momento o algo que viene de un pasado, ya sea inmediato o muy lejano, ¿no? Entonces, tiene muchas maneras de expresarse. Hay que estar siempre atento y hay que estar continuamente intentando ser consciente, que no se puede, porque todo el tiempo al 100% cuesta, y además estas memorias, como vienen del subconsciente, son más difíciles casi de controlar, ¿verdad? Exacto, nos hablan de muchísimas maneras. Aquí Mariral trajo algunas. Hay otras formas también más, vamos a decir, extremas que nos hablan. Por ejemplo, con los accidentes. Uh-huh. Los accidentes, aunque parezca que no, bueno, pero es accidente. Algunos no, por supuesto, pero algunos accidentes son formas que nos habla nuestro cuerpo y nuestras células para que paremos. Son extremos, por eso digo, ¿no? Son extremos. Entonces, bueno, tenemos un accidente, aunque sea pequeño, y ya estamos fuera de combate por unos días. Ese fuera de combate hace que nuestro cuerpo a lo mejor recapacite, esté tranquilo, no tenga el estímulo ese que queremos evitar. Entonces nos quedamos tranquilitos en nuestra casa, nos atienden o nos atendemos a nosotros mismos. No es así, nos damos gustos, etcétera, etcétera. Es más, aquí en los programas sucesivos vamos a tener un experto en accidentología para que nos explique bien este tema, ¿no? Así que bueno, los accidentes, los malestares en general pueden ser dolores físicos, por ejemplo, un dolor de rodilla que no nos deja caminar, entonces no podemos ir a donde no queremos ir. Entonces, nos está evitando hacer lo que nosotros en esencia no queremos hacer. Una jaqueca, una migraña, las que nos ponen fuera de combate por un tiempo, que no podemos asistir a tal o cual cosa, o que lo haga otro en vez de nosotros. Es decir, estas todas son formas que nos van hablando nuestras células del cuerpo para evitar hacer cosas, Y evitamos haciendo cosas y eso nos protege, vamos a decir, nos protege teóricamente, porque cuando se pasa el malestar, luego tenemos que volver y continúa. Esa es la problemática. Es decir, vamos repitiendo. ¿Qué sería bueno? Que en algún malestar, por eso decir, ¿cómo nos hablan nuestras células? Para escuchar y no tomarlo a la ligera. Es decir, por supuesto que a lo mejor nos tomamos alguna pastilla para evitar y seguir adelante, cosa que hace dormir, ese grito que esa hablada que nos está haciendo, lo que nos está diciendo, esa cuestión que nos está queriendo decir, la adormecemos, pero luego cuando se pasa el efecto vuelve. Entonces acá la idea sería, escuchar a ver qué nos quiere decir en realidad. Entonces prestar atención a ver, a través de, nosotros en memoria celular decimos el síntoma, ¿no? El síntoma que presenta la persona que nos viene a comentar, ¿no? Y eso es donde ingresamos para ver qué nos quiere decir ese síntoma. Entonces, Marilar, a ti, cuando te hacen las consultas, bueno, Marilar se dedica a Reiki, flores de Bach, memoria celular y técnicas holísticas. Cuando las personas te hacen consultas, en general, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que les pasa? En general, así. Vale. Bueno, aparte de lo que comentabas antes, yo quisiera añadir también que incluso ya no es que te permitan, sino que incluso las células, como tienen su vida propia, ¿no? Con sus memorias, como estamos hablando, incluso te obligan de alguna manera a hacer cosas que a veces no quieres. O sea, de entrar en entornos o en situaciones que
que a lo mejor tú no quieres repetir, ¿verdad? Pero Por de alguna ejemplo, manera por por ejemplo, ejemplo, pues por ejemplo en el tema de pareja, cuántas veces vienen personas con temas de pareja que dicen, es que continuamente encuentro la persona con las mismas características, ¿no? Ya sea una problemática de alcoholismo, de maltrato, de narcisismo, no sé. En el tema de relación, por lo menos, hay un modelo muy repetitivo, ¿no? Cuando la persona viene a consultar es precisamente porque entra en ese contacto con personas que siempre tienen esas mismas cualidades. Entonces es como que te llevaran a vivir esa experiencia. Claro que ahí está precisamente donde nosotros entramos para trabajar esa situación, qué quedó ahí registrado y de dónde vino, ¿verdad? claro, ese sería un patrón repetitivo, vamos a decir. Estamos hablando de patrones repetitivos de conducta, Por que nos ejemplo. hacen elegir siempre el mismo estilo, o de pareja, o de a veces de trabajo, ¿no? También. Laboral también, de amigos también, ya que Ujú. hablamos de lo Sí, social, ¿no? Amigos, entonces, que nos llevan a los mismos resultados. sí. Entonces, si hacemos siempre lo mismo y trabajamos el mismo sistema, vamos a decir, vamos a tener los mismos resultados. Por eso la gente consulta, es cierto. Muchas veces las consultas van en ese aspecto, ¿no? Sobre Sí, patrones repetitivos, ¿no? sí. Y que ya las personas están hartas. Esa es la verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí. El tema de pareja también no es muy, muy trabajado. Las situaciones familiares también se trabajan muchísimo. El tema económico, ¿no? También la preocupación económica también hace a las personas ponerse a tratar qué está sucediendo, por qué hace lo que hace pero no consigue a lo mejor un trabajo o un sueldo remunerado adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ese tema es muy importante, ¿no? Más en las épocas que corren, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, trabajando con esta técnica de la memoria celular, lo que vemos es en lo económico o financiero, hay veces, o ambos, es que las personas repiten patrones, ¿no? Repiten patrones y no solo personales, ¿no? No es así, Marilar, también ancestrales. Sí, sí, básicamente al final cuando estamos trabajando con ellos y empleamos los protocolos que hacemos, verdaderamente nos vamos a esa parte ancestral, ¿no? Porque es verdad que queda muy grabado esas memorias que se vienen repitiendo de la familia. Incluso también podemos llegar, incluso, vamos, yo he llegado en casos a vidas pasadas también que no te permiten avanzar por alguna razón. Y la verdad es muy curioso y muy bonito, ¿no? Porque al final es como ese darte cuenta de esa situación y a la vez cómo poder cambiar esos patrones. Perfecto. Es decir, que nuestras células nos hablan de diferentes maneras y, y tienen memorias emocionales, no solo de la vida que llevamos desde que nacimos, porque uno piensa, bueno, de ahí empieza la historia. No, no, empieza mucho antes. Empieza ya en el prenatal, cuando estamos en la panza de mamá. Todo lo que le pasa a mamá, a nosotros también nos pasa. Todo lo que ella teme, nosotros también lo tememos. Y así, y ahí nos vamos impregnando, estas células van teniendo emociones que quizás cuando después que nacemos ya no nos suceden, pero ya las tenemos. Y también, como nosotros venimos genéticamente un 50% de mamá y un 50% de papá, eso es la genética que traemos, ¿no? Es decir, los genes, de dónde venimos, qué color de pelo, de ojos, de piel, etcétera, etcétera. Pero también heredamos cuestiones emocionales. Es decir, tenemos cuestiones emocionales heredadas que hoy ya las neurociencias lo están probando. Con mi formación básica de bioquímica y luego de otras formaciones más de psiconeuroinmunoendocrinología con el doctor López Rossetti, acá argentino, lo que se ve, y sobre todo ahora se está trabajando muchísimo en neurociencias, se está viendo por estudios de generaciones de personas y ver, a ver qué está pasando, sobre todo en cosas traumáticas muy importantes como campos de exterminio, hambrunas, etcétera, etcétera, se ve que se heredan cuestiones, aunque no se hayan vivido, de ancestros.
Quiere decir que nosotros podemos tener memorias emocionales heredadas también. Entonces decimos, ¿cómo es que esto me pasa a mí? Ahí viene cuando uno dice, pero si yo hago todo lo posible para que me vaya bien económica. Vamos al económico, que es un tema candente en estos momentos en el mundo, ¿no? Pero si yo hago todo bien, si yo me esfuerzo, si me preocupo, si, qué sé yo, hago todo bien, igual a mí no se me da, a mí no se me dan las cosas, ¿no? Es decir, a mí, yo veo a mi compañero, mi amigo, y con menos tiene mucho más. Bueno, ¿y ahí qué viene? ¿Aquí en qué entramos, Marilar? A ver, ¿con qué entramos ahí? Ahí entramos en un proceso bastante interesante, ¿no? Porque nos podemos encontrar de todo. Podemos encontrar, bueno, desde una frase que tú te dijiste en un momento determinado de tu vida, como tú decías, desde el nacimiento a este momento de hoy, que eso, dentro de lo que cabe, bueno, mira, es casi lo más fácil y lo más sencillo a resolver, ¿no? Pero es verdad que podemos entrar ahí en recuerdos eh, no nuestros, que nos provocan esas situaciones tan complejas. Y eso es lo bonito, trabajar ahí. Yo por lo menos ahí me gusta indagar, me gusta sacar todo el contenido, porque hasta la persona misma, cuando está viendo lo que está sucediendo, le ve un sentido interesante, ¿no? A la par, se conecta ella misma con sus propias heridas, con sus propias emociones desde todas las generaciones. Y eso es increíble. El vivir esa experiencia es muy enriquecedora, no solo para nosotras que lo estamos dando, ¿no? Que te das cuenta de todo el proceso, sino de la misma persona, que es lo importante, que sea capaz de verlo y de reprogramarlo, ¿no? Que esa es la parte siguiente, que es lo que merece realmente la pena de esta herramienta tan maravillosa que tenemos. Perfecto, sí, ahí sucede, eso es lo que pasa, que las personas, por ejemplo, ayer estuve trabajando en cuestiones económicas con un protocolo que tenemos nosotros que se llama Genes de Mente Millonaria. Bueno, entonces ahí se hace un escaneo de toda la vida de las memorias. Y ya en las primeras memorias se veía que en la familia, a esa persona le decían que no iba a poder. Todos pueden, tus hermanos pueden, pero tú no. Uh-huh. Y le habían puesto un apodo, ¿no? Bien, entonces la persona ya lo tomó como cierto. Es decir, de pequeño, pequeña, se toma como cierto lo que nos dicen. Y vivimos, aunque hayan pasado 50, 60 años, con esa creencia, con esa creencia. Creencia es algo que nosotros creemos, que es así, que es cierto, y hasta que no lo cambiemos, es así, es inamovible, es Uh-huh. inamovible. Entonces, acá lo interesante es que esas creencias, y esta viene la parte, digamos, esperanzadora, toda creencia se puede cambiar, toda creencia se puede cambiar. Es decir, no tenemos que vivir toda nuestra vida con esas creencias que nos limitaron, ya sea familiar o personalmente, porque a veces tenemos algún trauma, alguna cosa que nos pasa, sobre todo en las cuestiones económicas, ¿no? Uh-huh. Tenemos algún trauma, una cosita que nos pasó y ya decimos, ay, nosotros no voy a poder, no voy a poder, esto no voy a poder y bueno, y me lo creo. Entonces digo, sí, sí, sí. Mi amiga sí, mi otra amiga sí, pero yo no. Yo me tengo que quedar aquí quietita y más de esto no voy a poder. Bueno, la buena noticia, que este programa lo tenemos para las buenas noticias, es que sí que se puede cambiar, podemos hacerlo y nosotros tenemos herramientas de reprogramación. ¿Y qué, diciéndolo en pocas palabras, qué sería la reprogramación? Darle una visión diferente a eso que nos sucedió en algún momento, que nosotros creemos, pero que hoy lo ponemos en duda. Para empezar, lo ponemos en duda. Y Uh-huh. luego le damos otra vivencia, otra visión, ya entramos en energía, otra onda de forma. Por lo tanto, vamos a vibrar de otra manera. Nosotros usamos colores y frases en este método, ¿no? Pero hay otros métodos que usan otras técnicas. La idea es cambiar la creencia limitante. Nosotros usamos la reprogramación. Memoria celular lo usamos en reprogramación. Y esa reprogramación
lo excelente que tiene es que cuando se termina, tú ya esa creencia le das de baja, no como si fuera un programa, le das de Ujú. baja y pones de alta otra creencia que es la actualizada. Es la actualizada porque a lo mejor esa creencia se te generó cuando tenías 3 4 años, ¿no? Y uno se la toma y sigue pasándola, porque decimos, las creencias, los traumas, estas cuestiones no envejecen. Nosotros pasan los años, pero a estos temas no. Entonces las seguimos teniendo como verdades. ¿No Ujú. es así, Marilar? ¿Tú qué experiencia tienes con las reprogramaciones? Bueno, a ver, a nivel personal he tenido muchísimos cambios, muchísimos, y yo lo tomo como algo, como un ejercicio que hay que hacer en el día a día. Así como vamos al gimnasio, tenemos una buena alimentación, porque te cuidas, porque cuidas tu cuerpo, yo creo que la mente y nuestras memorias y nuestras emociones también hay que cuidarlas y atenderlas. Entonces, el hecho de trabajar con esas experiencias, con ese día a día, porque al final es al día a día, continuamente nos están surgiendo cosas. No puedes estar muy equilibrado, yo me considero una persona equilibrada, pero sin embargo vivimos una experiencia de vida aquí, en este momento, y nos van surgiendo cosas. Entonces, trabajarlas te ayuda muchísimo a ir solucionando esos recuerdos o esas situaciones que ya no solo te ayudas a ti mismo, porque hemos visto que no solo tú mejoras en tu calidad de vida, en tu calidad mental, emocional, sino que también esto ayuda a todo a tu alrededor. Es como una cadena, como un enlace que tenemos, ¿no? Con los hijos, con los padres, con los hermanos. A la vez tú vas viendo cómo se va transformando todo tu alrededor. Eso es también algo maravilloso, ¿no? Ver cómo desde algo que tú trabajas por cosas incluso pequeñas, no tienen por qué ser muy importantes, porque a veces parece que tenemos que tener algo muy serio o muy duro para poder hacer una sesión, ¿no? De reprogramación, ya sea de reprogramación de memoria celular o cualquier otra herramienta que tú quieras trabajar, ¿no? Pero parece que tenemos que buscar un concepto muy, muy importante. Y para nada, desde algo muy básico, nosotros estamos trabajando para nosotros mismos y para todo lo que nos rodea. Entonces, yo, por ejemplo, sí suelo tomar sesiones por lo menos 1 o 2 veces al mes. Me gusta, porque siempre tenemos cositas muy pequeñas o grandes, en algunos momentos son muy grandes, y eso hace que todo esa ondulación, porque al final la energía es una ondulación, ¿no? Se manifieste en todo tu alrededor. Entonces, ves cómo tú vas sanando y también cómo tu alrededor se va reequilibrando o reorganizando. Y para mí eso tiene también mucho, mucho valor, ¿no te parece? Perfecto, claro que sí. Estamos hablando de entorno, de entorno. Es decir, que nosotros al cambiar, cambia nuestro entorno también, y eso nos favorece a nosotros y a quienes están. Y se nos van a acercar personas o situaciones de otra magnitud, de otra forma, porque el cambio que nosotros hacemos, como es energético, eso genera que el cambio, el campo alrededor nuestro también cambie. Y eso es muy, pero muy importante. Aquí voy a leer, si me permite, Marilar, Ujú. una pregunta que nos mandan un oyente. Acá dice Miriam, buenas tardes, de Paraná, Entre Ríos, Argentina. ¿Los traumas no resueltos por los padres son pasados a los hijos siempre? ¿Hay excepciones a esto? Muy buena pregunta, muy Ujú. buena pregunta. Bueno, a ver que veo cómo se llama, Miriam. Bueno, el siempre es como que mucho, ¿no? El siempre es mucho. Vamos a decir frecuentemente, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Los traumas que los papás, nuestros papás no resuelven, en general sí pasan a las generaciones posteriores, porque ellos al no haberlo podido resolver, no sé si siempre, muy grande siempre o nunca, pero sí, lo que sí pasa, esas, vamos a decir, esas cuestiones a los hijos para que los resuelvan, ¿no? La idea sería que los traumas o estas cuestiones están para resolverlos. Si alguno de la familia, alguno, tiene que elevar la bandera y decirlo a la mano y decir, sí, sí, yo me hago cargo, ¿no? Yo lo resuelvo,
Y eso influye en toda la familia, eso sí. Cuando una persona resuelve algo, por ejemplo, algo de cualquier índole, un trauma, todos se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque están vibrando el ADN, que es con lo que está formada el núcleo de nuestras células. Como somos mitad de papá y mitad de mamá, vibramos como ellos. Entonces, si alguien resuelve algo en la familia, probablemente pase a las generaciones posteriores y anteriores también. Y anteriores, ¿qué quiero decir? Que si yo resuelvo algo, voy a favorecer a mi hijo, pero también a mi madre y a toda la generación que viene por esa rama, mi madre, mi padre, de quien venga. Entonces, muy interesante, estos serían lo que nosotros llamamos memorias ancestrales, memorias ancestrales. Así que sí, ¿hay excepciones a esto? Sí, claro, la excepción sería que el hijo lo resuelva directamente y no lo siga transmitiendo, ¿no? Entonces, puede ser que no lo herede o lo herede, pero no se active. Lo puede heredar, pero puede no activarse. Esto vendría a ser como, en genética. Hermanos gemelos que tienen el gen de la diabetes, uno la desarrolla y el otro no. ¿Cómo es eso? Si los dos tienen gemelos idénticos, misma genética, ¿por qué uno la desarrolla y otro no? Y aquí entra la epigenética, que es cómo cada ser humano se toma la vida. Entonces, eso va a hacer que el gen se active o no se active. Entonces, puede que el gen lo tenga, pero puede que no se active. Eso tiene que ver con la forma que la persona toma la vida, es decir, como la visión de vida. No hay verdades, hay como uno siente que son las cosas. Entonces, aún en gemelos suceden estas cuestiones. Por lo tanto, no es infalible. Y ahí entra en lo que se llama la epigenética, que hoy está estudiándose muchísimo, está en boga también con las neurociencias, que es el entorno que tenemos. Se habla de genoma, ¿no? Epi, lo que está alrededor, genética, lo que está alrededor del genoma. Activa o desactiva partes de nuestro genoma que van a producir enfermedades, cuestiones, memorias también emocionales. Entonces, muy importante como uno, por eso es tan importante cuidar cómo uno está viviendo, los pensamientos, las emociones, como decía Marilar, el día a día, porque eso es lo que hace que nosotros podamos desarrollar cosas o no y ayudar a nuestro entorno. Bien, buenísimo para Miriam. Acá tenemos otra pregunta. Acá dice Juan Carlos de México. Buenas tardes, Liliana. Excelente programa, Marilar. Para Marilar también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por comunicarse. Acá la idea es que todos charlemos así para ver cómo solucionamos nuestras cosas, ¿no? Entonces, para Miriam, si tú ves que en la familia hay alguna repetición de patrones y tú lo estás viviendo, la respuesta es puedes cambiarlo, puedes cambiarlo. Y con el cambio que tú hagas, que es en el día a día, como decía Marilar, en el hoy, puede generar un bienestar a todo tu grupo familiar indirectamente. Indirectamente quiero decir que van a sentir que se puede también. Entonces eso va a generar energéticamente, todo el grupo va a cambiar. Eso es muy interesante, ¿no es así, Marilar? Sí, vamos, yo lo considero así porque en mi experiencia personal lo he vivido y lo he comprobado. Entonces, para mí es una herramienta que te da ese valor, el poder cambiar también a esos niveles. Pero como tú has dicho, yo lo pensaba de la misma manera, hay que activarlo. O sea, lo activa, o sea, te toca a ti en la situación y entonces está activada y por lo tanto trabajarla va a beneficiar no solo a la persona, sino todo su familiar, ¿no? Su sistema familiar. Es importante, ¿no? El darle esa atención, sobre todo por mejorar uno mismo, porque si no, a la larga también eso te va a llevar a situaciones muy estresantes o, no sé, bloqueos. Entonces, lo mejor es trabajarlo, sí, darse esa oportunidad de cambiar esa fórmula o esa situación a otra perspectiva, que al final es quitar una, como has dicho tú antes,
¿no? Como un programa de ordenador, quitar un virus y poner una codificación que sea más adaptable y mucho más válida para tu felicidad, ¿no? Para tu bienestar personal. Y esto es muy importante porque estamos hablando aquí de entorno, de dónde vivimos, de dónde nos desarrollamos, de qué nos pasa. Entonces, cambiando creencias limitantes, lo que vamos a empezar a ver es que empieza a cambiar nuestro alrededor. Parece mágico y no es mágico. Simplemente es que nosotros estamos observando y diciendo, bueno, esto ya no lo quiero. Bueno, pero para decir que no lo quiero, primero lo tengo que detectar. Para detectarlo tenemos que escuchar a nuestras células. Y ahí es donde empieza el programa. ¿Cómo me habla mi célula? ¿Cómo me está hablando? ¿Cómo me habla hoy? Hoy, por ejemplo, en mi caso, voy a hacer algo referencial. Yo tenía el programa, sabiendo que era el primer programa. Bueno, es mucha responsabilidad. Yo he hecho aquí con Radio Mantra, hace 11 años que estoy en la columna de los miércoles. Es decir, que tengo experiencia, ¿no? Pero igual era bueno un programa. Bien, hace ya como 5 días que estoy con resfrío y que tengo mala garganta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mí el miedo a lo nuevo, me activó un sistema que me ha bajado las defensas, ha entrado algún virus y a mí que se me activó. El tema de la garganta, justo para hablar, que es lo que necesito hacer aquí, hablar y estar bien. Mágicamente, después de 5 días de tener la voz tomada y qué sé yo, hoy a la mañana, que era el momento del programa, ya se me pasó. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que se activó y luego se desactivó. ¿Por qué? Porque yo lo he estado trabajando. Entonces yo me estaba dando cuenta que digo, ¿cómo puede ser que yo no me resfrío nunca? Y justo que ahora que tengo que hacer el programa, entonces empecé a trabajar en mí el miedo. El miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, el miedo al que dirán, el miedo a qué me va a pasar. Entonces he empezado a trabajar. Nosotros tenemos herramientas maravillosas de luz y color y frases que se llaman capelinas. Y bueno, empecé a pensar a ver cómo puedo mitigar mi miedo, cómo es mi miedo. Y me he aplicado ciertas capelinas para mitigarlo. Y hoy, gracias a Dios, estoy bien, pude hablar bien y pude hacer el programa. Entonces, pero ¿cómo me habló mis células? ¿Cómo me lo hablaron mis células? Y bueno, con ronquera, con resfrío, me enfermaron para avisarme de que algo no estaba funcionando del todo bien, de que tenía activado un miedo. ¿Qué tema los miedos, no? ¿Qué tema los miedos? Bien. Y cuando es de ahora, ¿no? Pero hay veces tenemos miedos, vamos a decir, ancestrales. Muchas veces hay miedos que no son, como decir, lógicos. ¿No? Entonces viene gente a consultarnos, no sé si te ha pasado a ti, Marilar, pero a mí mucho. Bueno, es que yo tengo un miedo, qué sé yo, vamos a decir, a dar examen, por ejemplo. Yo estudio, sé todo, pero voy a dar examen, quiero dar examen y ya me enfermo. Me enfermo un día antes, pero mal, no puedo ir, y bueno, y no puedo dar el examen. Y yo digo, pero es la primera vez que te pasa. No, no, cada vez que tengo que dar examen me pasa esto. Entonces, ahí es más puntual todavía, ¿no? Es ante una exposición a sentirse inquirido, para decir, o que te preguntan o algo, se activa directamente el miedo. Entonces la persona consulta porque dice, bueno, yo al final me quiero recibir, ¿no? Me quiero recibir y no quiero seguir sufriendo, ¿no? Y miedo al examen es una de las cosas que yo he trabajado muchísimo. Miedo a conducir, miedo a conducir un automóvil. Eso también hemos trabajado, bueno, hemos Sí, trabajado sí, también sí. en las clases, miedo a conducir, compañeros nuestros que tienen el automóvil en la calle, en la casa, y no lo pueden conducir. ¿No es así, Marilar? Hemos Sí, tenido sí, de miedo. sí, sí. Miedo a montar en avión. Muchas personas también tienen un miedo a montar en avión. Miedo a meterse en un sitio cerrado, en un lugar cerrado. Miedos hay muchísimos, la verdad. En A miedo nadar, se trabaja a a nadar. nadar.
al agua, ¿no? No solamente a agua. nadar, sino incluso a meterse en el agua del mar, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Bueno, Y muy cercano esos miedos, sí. muy cercano hemos tenido también el miedo a compartirse, ¿no? Que después del confinamiento había mucha gente que le daba miedo a salir, a volverse a reunir, había un miedo ahí que implicaba también algo terrible, ¿no? Para estas personas, ese miedo a volver a estar fuera de casa. Ahí se ha trabajado muchísimo. Hemos trabajado muchísimo en estas épocas post pandemia y pandemia. Yo he trabajado muchísimo en pandemia también. Acá Alejandro Ortiz pregunta, vamos a compartir. Alejandro, bien, dice, hola, ese temor por el primer programa o hablar en público puede estar dormido y aparecer por primera vez en una situación así. ¿Se puede somatizar de otra forma? Sí, sí, sí. Es decir, bien, el miedo quizás estaba ya latente. No era el programa, sino simplemente era un miedo a lo desconocido, a lo nuevo, al cambio, en mi caso, ¿no? ¿Puede estar dormido? Sí. Y cuando se activa, cuando tengo el desafío, en este caso, el primer programa. Entonces, y aparecer por primera vez en una situación así, puede, en realidad, no, es muy raro que sea por primera vez. Estos miedos vienen ya de muchísimo tiempo atrás y salen a la luz. Y acá dice otra cosa importante, también pregunta, ¿se puede somatizar de otra forma? Sí, también se puede somatizar de otra forma. En este caso, somatizar es en el cuerpo, ¿no? A mí se me presentó el miedo, bueno, en el cuerpo, que se somatizó con la garganta, ¿no? Con el resfrío y con la parte de las cuerdas vocales. Pero se puede somatizar de otra forma, de, no sé, de que no encuentre el enchufe para enchufar la máquina, que haga algo, que llegue tarde, por ejemplo, que llegue tarde, que me equivoque del horario, que me equivoque el horario y llegue de otra manera. Es decir, el organismo, las células me van a tratar como tengo miedo, de evitar enfrentarme a la situación. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo para afrontar ese miedo y superarlo. Sí, se puede presentar con muchísimas máscaras, muchísimas caras. Depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno en que esté más, vamos a decir, pero puede ser de muchísimas maneras, ¿no? Así que sí, sí, sí puede ser así. Aquí Juan Carlos de México nos pregunta, si uno quiere sanar, Liliana, ¿qué pasa con nuestros hermanos? ¿También sanan? Ahí te contesta Marilar, a ver. Sí, sí. Bueno, yo a la pregunta de antes también quería A contestarle, ver, porque luego también depende. Mira, aquí estamos dos personas y, por ejemplo, para Liliana ha sido ese miedo a comenzar, a iniciar un programa nuevo, a pesar de que lleva muchos años, como dice, y a mí me pasa otra historia. Por ejemplo, yo también hago un programa, he hecho durante muchos años, 4 o 5 años aquí en donde yo vivo, un programa de radio, y sin embargo, cada vez que me ponía a entrar en esta conversación, en estos registros que teníamos, para mí era una responsabilidad. Y de hecho, cuando hoy he comenzado también el programa, es algo que he compartido con Liliana, y le he dicho yo, el miedo es a la responsabilidad, ¿no? El qué vamos a hablar, no por hablar, porque ya llevamos mucho tiempo trabajando y sabes lo que quieres, sabes lo que estás trabajando, tienes muchos ejemplos, muchas situaciones vividas. Sin embargo, para mí, por ejemplo, es la responsabilidad. ¿Cómo me llega? Pues me llega el nerviosismo, quizá en estar un poquito de estrés, ¿no? Es ese miedo a esa responsabilidad. Yo, por ejemplo, en este caso sí uso un poquito de flores de Bach para relajarme un poquito. Pero bueno, sé que luego cuando me pongo a hablar ya empiezo a fluir y no hay ningún problema. Y en cuanto a este otro compañero, al último que has mencionado, sí, claro que cuando tú trabajas para ti en cualquier situación, sea la cosa que te traiga, ¿no? La temática que tú puedas tener activada en ese momento, a la vez que estás trabajando en ti, vas a ver resultados también alrededor.
ya sea incluso ancestrales, como ha hablado Liliana, porque, por ejemplo, pues puede salir el caso de la mamá o del papá y de repente incluso tú lo notas, o sea, al día siguiente, pues tu madre a lo mejor te hace una llamada con algo extraño, algo que dices tú, fíjate lo que ha pasado, ¿no? O sea, es todo un movimiento. Lo vas a ver si eres observador. Se notan esos cambios, tanto hacia abajo, hacia madre, padre, abuelos, y hacia arriba, si tienes hijos, en ese caso también, ¿no? Yo he visto muchos cambios importantes y muy interesantes en mis hijos y dice, bueno, mira, a lo mejor yo no sé, sigo estando ahí, pero por lo menos en ellos sí veo un progreso y una mejora, y eso ya te da mucha satisfacción. Gracias, Marilar. Sí, sí, todos nos damos cuenta que cuando trabajamos somos los emergentes, ¿no? Que nos tocó trabajar este tema y tomamos la posta y decimos, bueno, vamos a trabajarlo. Los hermanos también, porque nosotros con hermanos compartimos genética, ¿no? Compartimos genética. Entonces, con hermanos también. Digo genética porque en el genoma es donde se codifican todos los códigos así emocionales. Entonces, sí, Yo sí, sí. incluso añadiría, ya no solo a nivel familiar, sino, por ejemplo, que estuvimos hablando del nivel laboral, también cuando estás trabajando temas laborales lo ves en tu jefe, en tus compañeros, a nivel social, en tus amistades. O sea, que el movimiento se expande, no solo a nivel de ADN que es familiar, sino en todo lo que te rodea. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia, ahí ya no es por genética, sino es por vibración. Porque cuando uno cambia, empieza a vibrar en otras, vamos a decir, en otras frecuencias. Entonces, el entorno ya te mira de otra manera y cambia. Y esto sí, hay veces me dice personas, pero ¿qué pasó? Porque yo fui a la oficina igual que todos los días, y me saludaron, y antes no me saludaban. Y bueno, porque cuando tú cambias, eres emisor de otras frecuencias. Entonces las otras personas lo toman como radios, ¿no? Bien, y dice, y te tratan de otra manera, y tú consigues otras cosas que nunca has conseguido. Entonces, esto es, por eso digo, es una cosa global que todos, eso es holístico, como somos nosotros, ¿no? Marilar, terapeutas holísticos. Porque cuando tú tocas y es en realidad, cuando nosotros hacemos una sesión y generamos un cambio o colaboramos, nosotros somos facilitadores, ¿no? Cuando facilitamos herramientas para que la persona cambie, siempre lo decimos, ¿no? No sé tú, María, pero yo lo digo. Yo no sé a dónde va a llegar este cambio. Yo no sé hasta dónde va a llegar y a qué personas van a llegar y a qué situaciones. Muchas veces los cambios son en áreas que nosotros no hemos tocado. Por ahí tocamos temas de relación con la mamá, ¿no? Y cambiamos esa relación, hacemos un perdón, un agradecimiento, reprogramamos una situación antigua que no la teníamos todavía resuelta y se mejora la relación con la pareja, primero. Y no hemos trabajado en pareja, hemos trabajado en la relación con la mamá. ¿Pero por qué? Porque todo tiene que ver, ¿no? Porque nosotros somos los que cambiamos. Y eso está muy importante, ¿no? Sí. Así que acá tenemos otra pregunta, un minutito que lo miro. Graciela Bertoldi dice, ¿y el miedo a vivir? Ah, qué tema. Ah, qué tema ese, ¿no, Marilar? Miedo a vivir. Ahí estamos, eso era otro de los temas también interesantes, sí. El miedo a vivir, quizá porque uno no se plantea el miedo a morir, ¿no? Porque si uno realmente observara o lo que significa la muerte, lo que es realmente la muerte, y fuera más consciente, entonces sabría que el valor es vivir, o sea, estaríamos hablando de otra fórmula, ¿no? Pero sí, hay muchas personas, ya no solo es el miedo a vivir, sino el día a día, al estar perdidos, a no saber hacia dónde ir, a no saber qué hacer. Hay muchas personas en esa situación. Y claro, es entrar a trabajarlo y ver qué ocurre. Estas cosas a veces no es solo un protocolo, obviamente, ¿no? Porque muchas personas creen que en un protocolo ya se soluciona todo. Y ahí es indagar, entrar
ir viendo muchas cuestiones, pero el miedo a vivir es posible que venga de alguna raíz, ¿verdad? De alguna raíz personal, o incluso en un nacimiento, que haya habido en ese nacimiento alguna situación compleja a la hora de nacer, o podría ser ancestral incluso, alguna muerte anterior, o sea, de tus vidas pasadas, que pasara algo y se quedara esa memoria muy arraigada dentro de ti. Pero todo eso sí lo podemos trabajar igualmente, sin ningún problema. Claro, miedo a vivir, en el caso que me ha tocado a mí, de alguna persona que está con esa cuestión de miedo a respirar, ¿no? Simplemente a seguir respirando y todo eso, probablemente en mi caso, los que he trabajado, vienen de memorias, como decía Marilar, o natales en el momento del nacimiento, el pasaje por el canal de parto también genera mucho miedo, ¿no? Y también memorias prenatales de la mamá, o ya vendría a ser también, habría que indagar en los temas ancestrales, de la línea materna o paterna, que ha habido algún ancestro con alguna problemática para vivir, ¿no? Que no le ha dado ganas de vivir por alguna cuestión. Entonces nosotros, sin conocer al ancestro, es decir, no tenemos que ir al árbol genealógico ni nada por el estilo, porque esta técnica es muy, muy certera, sin conocer a la persona, podemos trabajar específicamente el miedo a vivir heredado. Por eso trabajamos en las memorias emocionales, ¿no? Heredadas también, y la trabajamos como cualquier otro miedo, y la reprogramamos, como decimos, dándole otra forma, otra onda de forma, otra energía, y le hacemos un switch, ¿no? Sacamos es decir, analizamos de dónde viene, cómo es, cómo se manifiesta, y decimos, bueno, y aquí viene la parte importantísima de esto, que podemos elegir. Entonces, hoy le damos la posibilidad, le facilitamos a la persona que elija. Bueno, está bien, ha vivido toda su vida con ese miedo, perfecto. Bueno, es así, no hay que negarlo, ¿no? Quizás su madre también, quizás su abuela o su abuelo también, pero ahora, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? Entonces ahí es donde le damos la posibilidad de decir a esa persona, hoy elijo tal cosa. Y lo acompañamos, lo programamos y lo fijamos. Parece muy simple, ¿no? Pero la verdad que sí, los que estamos muy entrenados, podemos ayudar a muchísima gente a poder hacer ese switch, ¿no? Y decir, bueno, está bien, aunque hayan pasado 40 años, no importa, no tiene la menor importancia el tiempo. Aquí es qué elijo hoy. Si la persona está consultando, para empezar, es porque quiere cambiar, porque si no, no estaría consultando, ¿no es así? Entonces, le vamos a dar todas las oportunidades que tenemos, todas las herramientas que tenemos, para que empiece a elegir qué vida quiere llevar. Y eso no es poca cosa, ¿no? ¿No es así? Verdaderamente. Acá tenemos otra pregunta. Araceli, al comienzo dijiste que nuestras células son obedientes, entonces, ¿a qué responden cuando manifestamos algún síntoma? Gracias. Bueno, nuestras células son obedientes. Es decir, si nosotros decimos, tengo miedo, no quiero afrontar esa situación, quiero escapar de eso, te llevan a escapar. Te llevan a escapar, obedientemente hacen algo para llevarte a escapar. En mi caso, voy a tomarlo en mi caso. Yo tenía miedo a este primer programa. ¿Qué hicieron mis células? Me quitaron la voz, me querían quitar la voz para que yo no hable. Si yo no hablaba, evitaba hacer el programa. Por lo tanto, me habían cumplido mi deseo. Las células te cumplen tus deseos, Araceli. Literal. Lo malo que es literal. Lo malo que es literal. Entonces, tú le dices, no quiero más esto. Te lo va a cumplir de alguna manera. Va a ser de alguna manera, porque tu inconsciente va a trabajar hasta que te hace cumplir. Por eso, cuidado con lo que deseamos. Cuidado con lo que deseamos, porque son literales. Son literales. Entonces, nos van a cumplir los deseos. Ahora, de la forma que nosotros queremos, no. Van a cumplirnos
desde la forma que podemos, que nuestro cuerpo puede. A Marilar se lo cumple, dice, ay, qué cosa, le da ansiedad, estrés. ¿Por qué? Porque le aumenta la adrenalina, le aumenta el cortisol para que ella esté atenta para hacer todo lo posible para cumplir su responsabilidad. Ujú. Le aumenta, con el estrés le está aumentando el cortisol y la adrenalina. En mi caso, que me dio miedo al cambio, es decir, me hace que no pueda, me somaticé, entonces me hace que no pueda llegar a hacer lo que yo quería hacer. Si yo me hubiera dejado llevar y no hubiera actuado hace un día atrás, hoy no estaría hablando, habría dicho, no, no puedo empezar el programa. Es decir, que mi cuerpo, tanto a Marilar como a mí, nos cumplieron los deseos. Lo que pasa es Sí. que como estamos atentos y tenemos herramientas, y Marilar utilizó flores Un de Bach. poquito, Yo, un po- claro, yo utilicé capelinas Ujú. que reprograman los miedos para Ujú. ello. Y aquí estamos, hablando con ustedes. Pero sí, que son súper obedientes. Bueno, aquí que me dicen, que nos quedan 5 minutos. ¿Cómo Mm. se pasó? ¿Qué cosa? Se pasa rápido, sí, sí, cuando entramos en ¿Cómo un se ha tema tan pasado este interesante. programa? Sí. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? En mi caso, bueno, agradecida a Marilar, que ya la vamos a invitar en algunos otros programas, eh, de poder compartir este primer programa y empezar a explicar un poquitito cómo actuamos, ¿no? Cómo actuamos y cómo podemos actuar de otra manera y poder elegir, ¿no? Así que muy agradecida y yo soy muy ambiciosa en este aspecto, porque mi programa, yo digo, en el anuncio, digo, para poder ser lo que en esencia somos. Es ambicioso, ¿no? Es ambicioso, pero sí que se puede. Cuanto uno más se acerca a lo que en esencia es, más feliz se es, más coherente y mejor se es. Y el mensaje sería que sí que podemos acercarnos a nuestra esencia. Así que bueno, les dejo ese mensaje. Marilar, si quieres decir algo. Sí, yo considero igual. Yo creo que cuanto más estemos en equilibrio, más nos trabajemos. Además, todo cuando te ocurre precisamente esa situación es porque estás preparada para afrontarla, para asumirla, para trabajarla y sanarla. Y estás teniendo la oportunidad. Entonces, aprovéchala, cógela y sácate esos miedos para sacar a toda tu familia adelante, ¿no? En caso de que sea un tema familiar, que no siempre son familiares, a veces son pequeñas cosas, pero que es cuando te llega el momento, actúa porque es precisamente ahí cuando te estás dando la oportunidad para llegar a ese bienestar, a esa esencia, a ese equilibrio y que es un trabajo de tiempo, ¿no? Pero la verdad que se agradece, vas agradeciendo cada situación que vas sanando, que vas experimentando, porque es una experiencia maravillosa. Es como, bueno, como todo, ¿no? Es una experiencia como el que va al gimnasio y sale todo fortalecido y dice, wow, ¿cómo tengo el cuerpo? Pues en este caso es a nivel mental, a nivel emocional, que coges las riendas de tu vida y dices, ahora sí puedo, ¿no? Y es el momento para hacerlo. Gracias, Marilar. Bueno, Gracias, también gracias a ti también por darme la oportunidad de estar aquí. Me gusta mucho compartir contigo y también haber estado compartiendo con todos los oyentes. Es un placer para mí este momento. bueno, muchísimas gracias, Marilar, por tu Uh-huh. aporte, por tu presencia, tu calidez. Bien, y decirle a los que nos estuvieron oyendo, a los que escribieron, agradecidos por participar. Vamos a estar los miércoles a las 15 y también, bueno, tenemos, como Marilar es facilitadora, tenemos cursos para estudiar esto que se puede aprender y ayudar a la gente, además de tomar sesiones, que eso es más puntual, pero también se puede aprender esto y ayudar a otros, ¿no? Facilitando herramientas para que todo cambie. Y cuando nosotros cambiamos, cambia el entorno y cuando ayudamos a cambiar, también cambia mucho los entornos. No sabemos hasta dónde llegamos. Uh-huh. Así que yo personalmente estoy muy agradecida por este espacio que me brinda Mantra FM. Ahora
personal y cualquier cosa pueden consultarnos. Después creo que van a dejar los teléfonos de contacto, los contactos nuestros. Nos pueden consultar ya sea en el WhatsApp, tenemos página web, tenemos también Instagram, así que lo que quieran consultar, bueno, les vamos a contestar dentro de lo que podemos. Así que, bueno, decirles muchísimas gracias y bueno, creo que ya estamos en horario, no sé si me dicen aquí, nos estaríamos yendo, estamos en hora, no sé, ya me dicen que sí, estamos en hora, se pasó rapidísimo. Desearles mucha felicidad y decir que nos podemos dar la oportunidad de cambiar. Cambiar para ser lo que en esencia somos, y eso es maravilloso, ¿no? Cada vez que estamos más cercanos, sentimos. Beso y abrazo para todos. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades y hasta la próxima. Felicidades a ti, gracias. Felicidades, gracias a todos los que participaron. Para comunicarte con Liliana San Pedro, puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 911 5226 9453. Sus redes, Instagram, curso-memoria celular. En Facebook, Memoria Celular Prof. Liliana San Pedro. Página web, www.cursomemoriacelular.com.ar. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.